como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. De Dios como tú, Jehová. Toma el control de eso. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti y te pido que me ayudes, Señor, para poder entregar este mensaje a tu pueblo, Señor, lo mejor posible para tu gloria. Dios, solo no puedo y siervo inútil, muy inútil soy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Saben cómo se llama esta prédica? Endeudado hasta el cuello. Así se llama. Y yo iba a hacer una prédica, hermanos, que iba a hablar un poco de las finanzas, de los diezmos, de la ofrenda. Y me fui para un lado, nada que ver. Así que vamos a ver si esto es de Dios. Y si no, hay que amarme nomás. Y quiero que lean Isaías 55, 8 al 9, o que lo anoten y yo lo leo. Como no tenemos proyector, así me tienen que creer que lo que voy a leer sale en la Escritura, o léanlo conmigo. Isaías 55, 8 al 9, voy a leer la Biblia de las Américas. Y dice, aquí está hablando Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, como Dios piensa, no es como nosotros pensamos. Y muchas veces nosotros intentamos de entender a Dios desde nuestra perspectiva humana, lo cual creo que vamos a errar muchas veces. La única manera de conocer bien a Dios es pasar tiempo con Dios. Leer la Escritura. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el final, habla de quién es Él. Y hay muchas veces que vamos a decir, no entiendo esta parte, no entiendo esta otra. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo esto otro? Yo no lo habría hecho así, yo lo habría hecho de otra manera. Sí, pero nosotros somos hombres y Él es Dios. Por tanto, los pensamientos de Él no son generalmente nuestros pensamientos. A veces cuando nos encontramos con una palabra de la Escritura que no entendemos y que a veces choca con nuestra humanidad, queremos darle un sentido humanista y hablamos poco menos como de Dios, como si fuera hombre, cuando no es así. De hecho, Pablo en 2 ocasiones dice, ¿quién puede entender a Dios? ¿O quién puede ser su consejero? Eso está en Romanos 8 y en Romanos 11. Él dice, ¿quién entiende a Dios? ¿Quién puede ser su consejero? Él hace como quiere. ¿Cómo es Dios entonces? ¿Cómo es Él? ¿Cómo podríamos definir a Dios? Siéntate cómodo, escucha estos relatos acerca de Dios. Voy a contarle dos trocitos de la Escritura acerca de quién era este Dios, nuestro Dios. Y quiero que coloquen 2 de Reyes 2, del 23 al 24, que lo encontré muy buena y la verdad es que yo tal vez lo había leído y nunca lo había pescado. Pero mira, 2 de Reyes 2, 23, 24, habla de Elías. El profeta Elías iba hacia Betel y sucede esto, mira. Después subió de allí a Betel y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían, ¡sube calvo, sube calvo! Se estaban burlando de Elías unos muchachos. ¿Cómo? Eliseo. ¿Qué dije yo? Eliseo. Bueno, la cuestión es que no tengo el nombre aquí, pero Eliseo. Entonces, fíjate una cosa, se estaban burlando y le decían, oye, pelado, sube, pelado, y se reían de él. En ese tiempo, un muchacho
se calculaba entre 10, 12 años, 9 años. No es como hoy en día, a veces a los muchachos les decimos de 15, 16, 17. Un muchacho eran jovencitos, eran casi niñitos. Y dice que, le dice, sube, calvo, sube. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Eliseo. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Qué te parece la historia? 42 niños despedazados por un oso porque se reían de Eliseo. Uno dice, pero ¿cómo Dios permite esto? ¿Se habrán reído los 42 niños de él? ¿Se habrán sido 6? ¿Qué habrán dicho los papás de estos niños cuando supieron que los osos se habían despedazado a estos niños? Veamos otra historia de la Biblia. 1 Samuel 15:3 dice: ve ahora y ataca a Amalek. Aquí le está diciendo Dios que a Saúl que vaya y ataque a unos pueblos. Y le dice: y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho. A ver, el Dios de la creación, nuestro Padre, Jehová, el Señor, dice: vayan y maten a esos bebés. ¿Cómo les suena eso? Uno dice, wow. Cuando mi familia me quiere fregar la pita, meten este pasaje. Pero ¿y cómo defiendes a Dios en una cosa así? Uno dice, es que te voy a explicar por qué lo hizo. Está bien, pero qué fuerte lo que acabo de leer. 42 niños y ahora vas a matar a los bebés. La instrucción es de Dios. Mata a los niños, mata a los bebés. Imagínate, eres un soldado y entras a una casa, no sé lo que tenían ellos ahí, un castillo, ya no tengo idea. Y se meten adentro y hay una mamá guardando a 2 guaguitas chicas para que no las mate, y la orden de Dios es que las eliminen. Ahora uno dice, ¿por qué Roberto habla estas cosas? Sigamos. ¿Cuántos aquí se han puesto a defender a Dios? Cuando nos dicen el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿sabes que hay teólogos, obviamente no cristianos, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era malvado y el del Nuevo Testamento era puro amor? Teólogos no cristianos, no entienden bien el asunto. Había una rama antiguamente que hablaba del Dios equivocado del Antiguo Testamento y el Dios correcto del Nuevo Testamento. Eso está en la historia. ¿Qué respondemos cuando nos dicen, oye, ¿qué pasa con esto de las guaguitas? ¿Qué pasa con esto del oso? ¿Qué pasa con el arca de Noé donde todos se ahogaron y quedaron vivos unos cuantos? ¿Qué pasa con eso, viejo? Explícame. Nosotros damos diferentes respuestas, pero generalmente las respuestas que damos son bien humanas, humanistas. Y decimos, es que él buscaba una cura para la humanidad. Esa es la que usaba yo. Es que el hombre era muy malo en ese tiempo. Es que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo. Yo he escuchado decir gente, no leáis el Antiguo Testamento, el Nuevo es el que. Es que en ese tiempo Dios estaba enojado con el mundo, pero ya se le quitó. Son, oye, respuestas que yo, en una encuesta muy seria, Un consejo, hermano, nunca defiendas a Dios con tu opinión. Nunca defiendas a Dios. Dios es Dios. Y Él no necesita defensa. Nosotros somos malos, Él es bueno. Dios es uno solo y no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios del futuro y es nuestro Padre. Hay cosas que tal vez no vamos a entender, pero vamos a defender a Dios por eso. Mira, escuchemos esta historia, porque vamos a tratar como de ver por qué el Señor hacía estas cosas, pero desde el punto de vista bíblico. Tal vez lleguemos a una respuesta, tal vez no, pero escucha esta historia y métete a Isaías 6 del 1 al 2. Isaías 6 del 1 al 2 dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Isaías tiene una visión y ve a Dios, a Jehová de los ejércitos.
El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Cuando Dios crea una criatura, no le pone algo de más. Siempre cuando Dios crea, lo hace con algún fin. El pescado tiene aletas, tiene branquia. Nosotros tenemos 2 manos. Si tuviéramos una tercera mano andaría en la espalda, qué sé yo. No, pero Dios nos crea precisamente con las cosas que necesitamos, ni más ni menos. Y a estos ángeles, estos serafines, les puso 3 alas. Sí, perdón, 3 alas por lado. ¿Por qué le puso el Señor a serafines 6 alas? Uno dice, no, es que está hablando de un sentido figurado. No, ahí dice que son alas. Tal vez las describía así Isaías, pero dice que con 2 se tapaban el rostro. Mi pregunta es una cosa, ¿los serafines son santos? Son santos. Están frente a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se tenían que cubrir el rostro? ¿Qué es lo que hay en Dios que ni siquiera los serafines pueden verlo cara a cara? Y Dios dijo, les voy a hacer 2 alas porque no van a poder verme bien por mi santidad. La santidad de Dios es tan fuerte que ni los ángeles que están cerca de Él lo pueden soportar. Sigamos, mira, dice, uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías dice, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Isaías, ante esta majestad, dice, tengo que morir. Soy culpable. Lo primero que hace es decir, soy un pecador, soy un malvado. Ve a Dios y es un malvado. Isaías se supone que era un hombre que era celoso de Dios, intentaba cumplir la ley de Dios, y en ese tiempo era un hombre, podríamos decir una persona buena, pero ve a Dios y dice, ay de mí. El ay de mí, al traducirlo, es muy difícil traducirlo del hebreo, pero es como un ay de mí, es como una desesperación que pocas veces se nombra en la Escritura. Cuando se nombra en Apocalipsis, cuando dicen, hay como 3 ayes, ay de los hombres, porque la ira de Dios viene sobre el mundo. Pero, ¿qué pasa con Isaías cuando ve el rostro de Dios? ¿Qué pasa con los serafines cuando ven el rostro de Dios? ¿Y quién es este Dios al que estamos sirviendo, hermanos? ¿Saben? Les digo una cosa, yo creo que ni siquiera entendemos delante de quién estamos. ¿Por qué se espantó tanto Isaías con la visión que tuvo? ¿Por lo sublime y excepcional del momento? ¿Por los gritos de los serafines? Si hubiese sido porque era grande, o los gritos de los serafines, etc., no habría dicho, inmundo soy. Es lo que Dios que dijo, soy un pecador, no merezco estar delante de Dios, voy a morir. ¿Qué va a suceder cuando todos nosotros estemos muertos y nos presentemos delante de Dios y veamos cara a cara a Dios? Al ver la santidad de Dios, pudo ver por primera vez cuán inmundo, malvado y pecador era. Eso le sucedió a Isaías. Vio lo pecador y malvado que era y que merecía el castigo y la muerte. Isaías 6:7 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. ¿Por qué el serafín no tomó el carbón con la mano? ¿Por qué lo toma con tenazas? ¿Somos más santos que los serafines? Jamás. ¿Y por qué un serafín tiene que tomarlo con tenazas? Les digo una cosa, hermano, ni siquiera entendemos de quién estamos hablando cuando hablamos de Dios. Es tan sublime su santidad, tan poderoso, tan grande, y nosotros somos tan malvados. Isaías 6:8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Tengo que leer completo el que decía anteriormente.
Entonces dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, mira lo que dice el ángel cuando le toca con el carbón la boca. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y aquí sucede algo increíble. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Mira que se puso choro. Primero decía, voy a morir, merezco la muerte, ay de mí. Le quitan el pecado, la iniquidad y dice, yo voy, Señor. Se fue el pecado, se fue el temor, se fue la culpa. Se fue el pecado, se fue el temor, se fue la culpa. David decía en una parte, bienaventurado el hombre cuya iniquidad es perdonada, cuyo pecado ha sido perdonado. Les digo una cosa, hermanos, todavía no entendemos lo que Dios hizo con nosotros al perdonarnos. No tenemos la más mínima idea, y me incluyo, pero heavy. Yo con todo este estudio me doy cuenta que realmente no entiendo nada. Uno dice, ¿qué tiene que ver eso con que mataron a los niños? Porque estamos viendo la santidad de Dios. Hay en Él, en el Dios santo, no puede haber pecado ni iniquidad. Vamos a ver qué pasó con Job, por ejemplo. Después que es probado una y otra vez, cuando Dios se le presenta al final de la historia, sucede esto. Job 43:5 dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí yo soy insignificante. Cuando Job le alega todo el asunto y Dios le dice, vienes a discutir conmigo, y lo ve casi cara a cara, Job dice, soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi boca pongo sobre la boca, perdón, mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Job dijo, no tengo nada que decir delante de ti. Y a Job le hicieron bolsa, viejo. Perdió los hijos, perdió la casa, perdió las riquezas, perdió a su esposa, perdió la salud, perdió todo. Y le dijo, no tengo nada que decirte. Soy insignificante y culpable. Y Dios fue el que le permitió al diablo hacerlo bolsa. En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien veía a Dios, moría irremisiblemente, pues nadie veía a Dios y vivía. Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento cuando la gente se presentaba delante de Dios y huía aterrada, o decía, estoy muerto, voy a morir, he visto a Dios, voy a morir, he visto a Dios, voy a morir. Moisés le pide a Dios, cuando estaba en el monte, ver su rostro, y dice, ¿sabes qué? Te pido una cosa, ¿puedo ver tu gloria? ¿Puedo ver tu rostro? ¿Puedo ver tu gloria? ¿Y qué le responde Dios? No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. ¿Por qué nadie podía ver el rostro de Dios y vivir? Porque Dios decía, me viste, te mato. No, no es así. La santidad de Dios te mataba, porque Él es justo, 100% justo, y tú no eres justo, por tanto mereces el castigo de la muerte, porque el que peca debe morir. Tan solo unos días cerca de la gloria de Dios, y Moisés regresó con la cara iluminada. Pueden leer eso en Éxodo, como él estuvo con Jehová, y cuando baja, todos dijeron, ahí llegó Moisés, pero cuando ven el rostro se taparon, dijeron, tápate el rostro, no podemos verte. ¿Por qué no podían ver el rostro? ¿Porque tenían miedo de que estaba iluminado? No, porque esa santidad les molestaba, porque esa santidad mostraba lo pecaminosos que ellos eran. Por eso nosotros, cuando en nuestra santidad que tenemos gracias al Espíritu Santo nomás y la gloria del Rey que está en nosotros, a veces molestamos a la gente. Le molesta que nosotros no miremos para el lado, le molesta que nosotros tratemos de no mentir, le molesta que nosotros tratemos de no pecar. Les carga eso. Y por eso andan diciendo, pero tú también pecas. Tú también pecas. Tú también pecas. Y andan buscando. Tú también pecas. ¿Y qué dijo el pueblo al ver el rostro de Moisés? En Éxodo 34:30 dice, y al ver Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí, la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. ¿Qué significa que Dios sea santo, santo, santo?
¿Cuál es el término santo? Muchas veces nosotros pensamos que ser santo es ser 100% moral, 100% sin pecado. Y es verdad, es una de las partes de su significado. Pero ¿sabes que el significado más potente de la palabra santo es apartado, diferente y otro? Apartado, diferente y otro. Y después viene la definición de que moralmente perfecto. Entonces uno dice, Dios apartado, diferente, otro. En todo el universo, ¿con quién podemos comparar a Dios? Busquemos algo para comparar a Dios en el universo entero. No existe nada, no podemos compararlo con nada. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es omnipotente. ¿Quién o qué es omnipotente? Nada. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Todopoderoso, todo poder, todo lo sabe y está en todo tiempo y en todo lugar. No existe absolutamente ninguna criatura que se parezca a Él. 100% puro, 100% sin pecado, 100% justo. ¿Con qué o con quién podemos compararlo? No se puede comparar con nada. Él es santo, apartado, diferente a nosotros. Por eso dice, mis pensamientos no son los tuyos. No trates de explicar humanistamente lo que mi palabra quiere decir. Explica con mi palabra lo que yo te quiero decir. Cuando en la Biblia tratamos de darle un significado humanista a las cosas, ese es el hombre. Y por eso hay que escudriñar bien las Escrituras y ver bien el contexto y ver bien lo que hay alrededor y ver bien la historia. Y la Biblia tiene que ser un complemento completo, no un pedazo aquí y un pedazo allá. Revisemos algunos pasajes de la Biblia. Mira lo que pasa con el rey David. El rey David recupera el arca del pacto de la mano de los enemigos de Israel y lo trae a Jerusalén en medio de una fiesta. El arca del pacto era la caja que se hizo donde iban los mandamientos, iba la vara de Aarón o de Moisés y el pan, no me acuerdo, uno de los del maná. No me acuerdo qué más había, pero era el arca y lo tenían así como un... Y lo habían sacado, los filisteos se lo habían robado y de repente David recupera el arca. Entonces ponen el arca en un carro con bueyes y lo empiezan a llevar y empieza una gran fiesta porque el arca volvía a Israel y David danzaba adelante y había una gran alegría. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Es decir, Usa iba al lado del arca y de repente el arca el carro de los bueyes se tropieza y se empieza a caer el arca y él la agarra para que no se caiga. Y se encendió la ira del Señor. Yo cuando leí esto decía, oh, qué heavy. Pues yo también habría agarrado el arca, si se iba a caer. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Imagínate la ira de este ser que te acabo de nombrar. Menos que una pulga, uno no está ahí perdido. Y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Salmo 103 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué pasó ahí? Le mandó un pencazo al tiro. Ni le explicó, no le dijo nada. ¡Pum! Muerto. Se encendió la ira. ¡Pum! Se murió. ¿Será injusto Jehová? No. Usa es malvado. Yo soy malvado. Tú eres malvado. El hombre merece la pena capital de muerte. Somos pecadores desde el nacimiento. Pregúntale a cualquier hombre en el mundo y pregúntale si es perfecto y todos te van a decir, bueno, ¿quién es perfecto, viejo? Y estamos acostumbrados a que nadie es perfecto. Entonces, como estamos acostumbrados, lo decimos hasta con gracia. Con gracia, no con grasa. ¿Por qué Dios actúa así? Porque Él es santo. Él es diferente. Completamente puro, completamente justo. Nada impuro podía tocar el arca. Usa tenía la mejor intención, pero olvidó las advertencias acerca de la santidad de Dios. Si hubiera caído al barro, ¿hubiera ofendido eso a Dios? No, porque el barro está hecho para eso, es tierra con agua, no tiene nada, no ofende a Dios. Pero la mano de Usa sí la ofende, porque él era un hombre pecador, como todos somos hombres pecadores. Y el pecado merece la muerte.
lo toca, muere. El pecado de Usa fue lo que causó todo esto. Luego en el Nuevo Testamento, otro hombre tiene un encuentro ante la presencia de Dios. Entonces vimos que en el Antiguo Testamento todos temblaban, todos se arrancaban, unos decían, merezco morir, Usa murió, etc. Pero hay otra persona que se encuentra de nuevo a la presencia de Dios. 2 veces en la Biblia se habla del santo, santo, santo. Uno es Isaías y el otro Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 4, 2, 3. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Mira cómo lo describe Juan. Vi el trono y había esto y había esto otro y uno semejante al... ¿Por qué él ya no tenía miedo? ¿Por qué él ya no temblaba? ¿Por qué no dijo, soy inmundo, debo morir? ¿Por qué Juan no tuvo la misma reacción que todos los demás hombres del Antiguo Testamento cuando estuvo frente a Dios? Porque su pecado había sido quitado en la cruz. Juan había sido perdonado por Jesucristo. ¡Qué tremendo! Tú lees, sabes que lees la Biblia y empieza, todo calza. Y como Juan se para y mira el rostro de Dios y dice, mira, había uno semejante, como que estaba ahí. Porque ya no estaba el pecado, porque Cristo lo sacó, lo quitó con su sangre y borró su pecado. Romanos 5, 1, 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que hizo Jesús es demasiado increíble, hermano. No nos habríamos podido parar delante de Él jamás si Jesús no hubiera venido. Jamás. Hubieras presentado, te hubieras tratado de portar lo mejor posible y cuando lo hubieras visto cara a cara, tú solito habrías abierto las puertas del infierno y hubieras entrado ahí. Y uno dice, pero yo no soy tan malo. Delante de Él sí. Si te comparas al lado de Hitler, tú eres bueno. Si te comparas al lado, no sé, pues del violador de Valparaíso, tú eres bueno. Y si te empiezas a comparar con todos los delincuentes del mundo, tú eres bueno. Después te comparas con las tías que uno tiene de repente que son medias mañosas, así, y eres mejor que tu tía. Después veía a tu jefe y veía gente del trabajo, es mejor que tú. Y te empezás a comparar y dices, yo soy bueno. Entonces cuando dicen Jesús te perdonó, tú decís, gracias Señor, tan malo no era. Pero si te comparas con Dios, estás perdido. Eres extremadamente hiper malvado. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos andar patudos por el mundo, viejo. Si esto es increíble, lo que pasa es que no nos damos cuenta. El tema ya no es el pecado. Si eso fue pagado, ya no es tema para nosotros ese. Ahora voy a pecar. No, tú tienes que honrar a tu papá. No puedes pecar porque Él dice que no debemos pecar y como somos hijos, el Espíritu Santo te agarra del cogote y vaya a cambiar por la buena o por la mala. Pero el pecado ya no está contra ti como algo para acusarte o para enviarte al infierno. Una última historia de Jesús, hermano. Con esto termino. Y leamos Lucas 7 en adelante. Mira. Me encanta esta historia, mira. Lucas 7, del 37 en adelante. Vamos a agarrar de ahí. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía
con el perfume. Jesús estaba en la casa de un fariseo y llega una mujer y hace todo esto, llorando. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí adentro, dijo: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Loco batero, viejo, estaba pelándolo por dentro después. Di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Entonces habían 2 personas que le debían plata. Uno debía $1.000 millones y el otro debía 600 pesos. Y los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: bueno, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, ya no vio más al fariseo, le dijo, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Una pregunta: ¿quién era más pecador? ¿Esa mujer o el fariseo? Los 2. Ante Dios ninguno era más ni menos. Los 2 eran pecadores. ¿Y por qué está esta historia? Porque les digo una cosa: ella sí sabía que era una mujer completamente pecadora y que no merecía ni siquiera estar besando los pies del Señor. Pero el fariseo decía: yo cumplo la ley, doy mi diezmo, hago la ofrenda, cumplo los mandamientos, no soy tan malo como esa mujer. Por tanto, el fariseo no amaba tanto a Jesús. Pero ella sí lo amaba mucho, porque ella sí sabía y estaba consciente de lo pecadora que era. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Qué se ha creído? Y empiezan todos a gritar. Y mira qué linda la escena. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. No interesaba lo que decían los fariseos. La miraba a ella. Hay algo que mueve a Dios fuertemente, hermano, y es el arrepentimiento. Saber que no somos santos como Él lo es. Saber que somos pecadores. Saber que caemos. No extrañarse de lo malvado que somos. Yo sé que todos ustedes, en el fondo de su corazón, muchas veces dicen: oye, qué malo que soy. Y es porque eres malo. Si el bueno es Cristo, Cristo te salvó y Él transformó tu corazón. Y si has cambiado y eres una mejor persona que antes, porque si te comparas a antes, yo te aseguro, si has nacido de nuevo y te comparas con antes, yo te aseguro que tú eres una muy buena persona. Para el mundo eres muy buena persona. Pero ni eso alcanza si quisieras ganarte el cielo con eso. Lo único que sirve es la sangre de Jesús que pagó por ti en la cruz. Por tanto, estamos endeudados hasta el cuello. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos cómo pagarle a Dios lo que Él hizo. No hay manera. No hay manera. Ahora, a Él le agrada la obediencia. Obedécelo. Esa es una manera, no de pagar la deuda, pero hacerlo feliz. Vamos a orar, ¿ok? Quiero que cada uno cierre los ojos y piense y entienda